América Latina, pero es más o menos la imagen que tenemos todos los días en diferentes sectores con animales de consumo, con animales de granja, con animales domésticos. La idea de nuestra especie es explotar siempre a otras especies. Somos una especie extremadamente destructiva y esto lo vemos todos los días, solamente que pocas veces lo visualizamos. Voy a pasar a la parte jurídica. Esto solamente era para entrar en contexto. Y bien, quiero darles estas estadísticas a grandes rasgos, no voy a tener mucho en esto, pero tenemos 26 millones de animales de compañía en México. De esos, 19,5 son perros. Y el 70% de estos perros y gatos que habitan en el país estarán en una situación de calle. Esta es una estadística ya reconocida. El promedio de cada 10 perros que llegan a los distintos albergues públicos, 9 de ellos van a terminar siendo sacrificados. Es un número enorme. El 90% de los animales terminan muertos por un sacrificio. Bien, aquí me voy a concentrar en la última parte de esta estadística. Miren, en México hay más perros que niños de 8 años y menores, quienes suman 19 millones y un poco más de 300,000. Esta es la dimensión del problema que tenemos con los animales de compañía. Tenemos una cantidad estratosférica, somos el país que tiene más animales en situación de calle de toda América Latina, más que Brasil, que tiene muchos más millones de habitantes que México. Entonces, esta es la perspectiva de cómo iniciamos en nuestro país, y ahora sí voy a plantear un poco más cómo está el tema jurídico en este momento. Miren, el apartado C del artículo 20 constitucional nos señala a los ministerios públicos estas obligaciones que tienen que ver con los derechos de las víctimas y del ofendido. Estos son cuestiones muy específicas, esto está a nivel constitucional, pero verán ahorita lo difícil que es aplicarlo en el tema animal. Y miren, comenta: recibir desde la comisión de un delito atención médica y psicológica, que se le repare el daño, garantizar protección a la víctima, ofendidos o testigos, y solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de los derechos de la víctima. Haciendo énfasis en este punto, específicamente en el primero, ¿ustedes saben cuántos etólogos podemos encontrar en los estados de la República? Les voy a decir la realidad: cero etólogos. Tenemos muy pocos etólogos en el país. La mayoría los podemos ver en la Ciudad de México, que es donde tenemos a la UNAM. Hemos trabajado de cerca con la UNAM en varias presentaciones que he tenido oportunidad de dar ya con ellos. Y bueno, ciertamente esa es la realidad que tenemos ahorita. Cuando hablamos de atención médica, me encantaría decir que por cada ministerio público del país donde llega una víctima animal hay un veterinario esperando, pero la realidad es que no la hay. Entonces, tenemos una complicación muy severa cuando tendemos a hacer valer el artículo 20 constitucional, los derechos fundamentales de una víctima. Y partimos de este principio: no tenemos derechos fundamentales para las víctimas animales. Miren, esta es una definición que utiliza la RAE de animal, a la cual yo estoy en discrepancia. Es una definición muy corta para lo que debería entenderse como animal, que además nosotros formamos parte de este reino. Dice: ser orgánico que vive, siente y se mueve por propio impulso. Y siempre pongo el ejemplo de dónde dejamos entonces, por ejemplo, animales como los corales. El coral no se mueve por un propio impulso y lo descartamos automáticamente. Esta es una definición muy acotada que maneja la RAE, pero que es aceptada porque tenemos esto en nuestro máximo diccionario. Entonces, por ejemplo, partiendo de aquí, tenemos que los animales son sujetos de derechos. Fíjense bien la palabra, sujetos de derecho. No lo confundamos con personas, porque a veces lo que tiende a obstaculizar el tema de darle derecho a los animales es que no son personas. Y también es discutible, porque si asemejamos a los grandes simios, ya tenemos resoluciones de habeas corpus que consideran personas no humanas a los simios. Pero aquí en México vamos a partir de un concepto más simple: sujetos de derecho. Bueno, aquí tenemos este primer principio, y son sujetos de actos victimizantes también, que se pueden cometer por acción o por omisión. Actualmente, la mayoría de los estados de la República, 27, 28 estados, manejan la penalización del maltrato animal, pero no todos lo manejan con el mismo concepto. Hay estados que tienen unas leyes mucho más enérgicas y otros estados que son muy laxos. Entonces, aquí cuando hablamos de actos por acción o omisión, bueno, hay el acto donde la persona me machetea a un animal y lo deja moribundo, y hay un acto donde la persona se va de vacaciones una semana y lo deja con un balde de agua. La misma responsabilidad existe para uno o para otro, ya que en el segundo caso es previsible que el animal va a sufrir. Pero en la mayoría de los estados de la República, incluyendo Veracruz, no se castiga hasta este momento la omisión de agua.
Bien, este artículo 4 constitucional habla acerca del derecho al medio ambiente sano. Este fue un principio básico para poder ganar unas resoluciones muy importantes en materia de protección de los animales. También quiero aclarar que es un artículo que habla de un derecho humano, no de un derecho animal. Nosotros estamos en ciernes de ir creando lo que es la primera generación de derechos de los animales en nuestro país. Tenemos muy pocos años con la penalización a nivel nacional de los actos de maltrato. En la Ciudad de México lo tenemos desde el año 2014, igual en el estado de Veracruz, y bueno, así se ha dado. No fue la Ciudad de México quien hizo la primera penalización, pero sí quien tiene una de las leyes más rígidas con respecto al maltrato animal. Sin embargo, sí quiero comentarles que este artículo, por ejemplo, nos llevó a Veracruz a ganar el primer amparo que nos permitía la prohibición de las peleas de gallos. Veracruz es el único estado de la República que tiene prohibido completamente las peleas de animales, y este artículo fue vital para lograr precisamente ese triunfo jurídico. Bien, me voy a adentrar un poco, lo platicaba hace un momento con el director de la agencia, cómo estamos desfasados en el tema de Código Nacional de Procedimientos Penales con leyes estatales de protección a los animales, específicamente el Código Penal. Miren, este artículo 108 señala lo siguiente, y remarqué las partes y ustedes me podrán decir dónde está el error. Se considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Hay una palabra específica, ¿dónde está el error? Persona. El propio código nos dice que para que se considere víctima debe ser la persona quien resienta esta actividad delictiva. Pero hay que tomar en cuenta que este código parte del año 2008, cuando se hace la reforma al sistema inquisitivo y se crea el sistema adversarial acusatorio. Entonces tenemos un código nacional que tiene un desfase de por lo menos 7 años con la mayoría de los códigos estatales, donde hablamos ya de una penalización del maltrato animal. Este es un primer punto. Y miren bien, en esta otra parte, el artículo 238, igual del Código Nacional, fíjense lo que nos señala, dice aseguramiento de flora y fauna. Y quiero comentarles que es el único artículo de todo el Código Nacional que va a hacer alguna mención a la materia animal. Las especies de flora y fauna de reserva ecológica que se aseguren serán provistas de cuidados necesarios y depositados en zoológicos, viveros o en instituciones análogas. Fíjense bien, ellos hablan de aseguramiento. ¿Qué es lo que se asegura regularmente? Cosas. No hablan de poner en rescate a víctimas animales, dicen aseguro un animal y lo pongo en un zoológico. Los zoológicos están rebasados en prácticamente todos los estados de la República, incluido Veracruz. Están completamente prohibidos, están sustituidos por unidades de manejo ambiental. Y bueno, en este caso, cuando hablamos de zoológicos y demás, nos damos cuenta de lo viejo que está en esta materia nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Miren, este punto habla en el 137 de medidas de protección que podemos dictar los ministerios públicos federales o estatales con respecto a cualquier víctima. Y señalé 4 específicamente y ahorita voy a comentar por qué. Separación inmediata del domicilio, protección oficial de la víctima o ofendido, traslado de la víctima o ofendido a refugios y el reingreso de la víctima o ofendido a su domicilio. Una situación que ocurre muy seguido en Veracruz es que la gente me llama y me dice: oye fiscal, necesitamos sacar este animal porque está famélico o está en peligro su vida. Y yo les digo con todo gusto, el detalle no es sacar al animal, el detalle es dónde pongo al animal. Y yo sé que la mayoría de nosotros estamos pensando en perros y gatos, pero les puedo decir que, por ejemplo, tuve un rescate hace un año, aproximadamente año y medio, donde rescaté de maltrato de animales de arrastre, que los estaban como animales de arrastre, 10 equinos. ¿Y quién dice yo? Yo me aviento la alimentación y el cuidado y obviamente el tratamiento médico de esos 10 equinos. Entonces, el cuidado animal no solamente va para especies domésticas. Tenemos animales, y aquí hemos hablado ampliamente a lo largo de esta mañana, de estas especies como los equinos, que son sumamente difíciles de proteger cuando no se cuenta con el espacio. Bueno, esta es una disposición que también es ampliamente difícil de ejecutar para los ministerios públicos porque no tenemos en la mayoría de los estados de la República albergues públicos. Tenemos centros de salud animal, tenemos instituciones como la agencia, pero la mayoría de los estados no cuentan con instituciones para resguardo de víctimas no humanas. Este es otro video. Aquí, antes de ponerlo, les quiero comentar qué sucede en un estado donde no tenemos leyes que penalicen el maltrato animal. Y fíjense bien cómo resulta.
Fue clausurada en Pachuca, México, la tienda de mascotas en la que 2 empleados cometían todo tipo de maltrato contra los animales, grababan videos y los compartían en la internet. Los 29 ejemplares que se encontraban en el lugar fueron decomisados y ahora los 2 jóvenes que aparecen en el video no solo son prófugos de la justicia, sino que han recibido una amenaza, como nos explica Andrea González desde la Ciudad de México. Buenas tardes, les presentamos la bienvenida de la nueva integrante de la familia Mascota en Chihuahua. Vamos a darle su bienvenida a esta pequeña cachorra, ¿vale? Es la imagen de Cristian Armando Morales Moreno, empleado de una tienda de mascotas en Pachuca, México, quien junto con otro compañero aparece maltratando a los animales del negocio. En los videos, subidos por ellos mismos a las redes sociales, se les ve golpeando e insultando a pequeños perros y torturando a un hámster. Sujeto número 25 para prueba de mortandad. Hasta que lo dejan agonizando. María Elena Hoyo es defensora de los derechos de los animales. Ella opina que este comportamiento es una señal de alerta. Si esto hace con animales, el paso siguiente son los niños o la gente mayor, que es las huellas que va siguiendo el criminal, ¿no? A raíz de estos hechos, la sucursal en Pachuca fue clausurada. El corporativo de mascota expresó su postura al respecto, asegurando que repudian los hechos y que ya han presentado una denuncia en contra de ambos empleados. Los cargos por los que estamos demandando son daño a la propiedad ajena y abuso de confianza. Hubiéramos querido demandar por el delito de maltrato animal. Sin embargo, la legislación local no lo contempla. El colectivo de Hackers Anonymous México. Bien, lo voy a dejar aquí, pero lo que quería ejemplificar en este punto es por qué denuncia Mascota. Mascota denuncia por el delito de abuso de confianza y cuestiones patrimoniales, pero no por el delito de maltrato animal. No había en ese punto en Hidalgo el delito de maltrato animal. Y que tenemos que debemos utilizar otros tipos de criterios jurídicos para poder llevar a cabo alguna sanción, lo cual va completamente desacorde con darle calidad de víctima a un animal. Bien, este punto, y qué bueno, me da gusto que estemos en esta Cámara, porque precisamente es aquí donde se requiere cambiar estas leyes para poder darle a nuestros animales la protección adecuada. Esto lo dice la Ley General de Víctimas y son 2 párrafos muy cortos pero muy contundentes. Dice, artículo primero, en las normas que protegen a víctimas en las leyes expedidas por el Congreso se aplicará siempre lo que más favorezca a la persona. Y en el cuarto, se denomina víctimas directas a aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, emocional, etc. La Ley General de Víctimas, o sea, la máxima ley que tenemos en el país relacionada con personas que han sido agredidas en su persona, valga la redundancia, seres que han sido agredidos en su persona y que son seres humanos, únicamente atañe a personas. No hablamos en ningún momento de especies distintas a las personas. Entonces, tenemos precisamente una deficiencia en la Ley General de Víctimas que nos deja fuera cualquier especie que no sean los seres humanos. Y si nos damos cuenta, tenemos al mismo tiempo códigos estatales que nos exigen que castiguemos el maltrato animal, pero tenemos una ley general que no reconoce a los animales como víctimas y un Código Nacional de Procedimientos Penales que tampoco establece la calidad de víctimas de los animales. Entonces tenemos 2 leyes generales que no dicen en ningún momento que el animal tenga o pueda ser victimizado. Y tenemos códigos estatales que nos dicen, oye, sí son víctimas, porque sí pueden ser agredidos. Ahí nos damos cuenta la discrepancia jurídica y este es precisamente el recinto correcto para poder hacer estas modificaciones, tanto a la Ley General de Víctimas como al Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es un vocabulario incluyente, solo son algunos ejemplos de lo que debemos utilizar precisamente en el argot jurídico, y no solamente en el argot jurídico, sino también en nuestra vida diaria. Fíjense bien, víctima, nosotros, o al menos un servidor en su quehacer jurídico lo utiliza todo el tiempo, es cualquier animal. Hay sus excepciones, sí las hay, porque tenemos que definir también qué animales pueden o deben ser objeto completo de protección y cuáles deben ser objeto de otro tipo de naturaleza jurídica. Pero para el Código Penal, exclusivamente, cualquier animal tiene carácter de víctima. Mascota es un término que también está superado, son animales domésticos o de compañía. ¿Por qué mascota no? Mascota regularmente hace referencia a un objeto que compramos. Nosotros adquirimos una mascota, tenemos una mascota y lo utilizamos precisamente como un objeto. Es un objeto
en relación a esta palabra. Entonces superamos esta palabra y le damos una connotación mucho más cercana a la naturaleza de la misma. Animal callejero son animales abandonados, ferales o semiferales. Animal para efecto del Código Penal, en el caso de Veracruz, ya lo comenté, víctima. Denunciante puede ser, en el caso de delito cometido contra animal de compañía, pues es el ofendido. ¿Por qué el ofendido? Porque nunca vamos a tener un animal que vaya y me denuncie por sí mismo. ¿Son delitos que se persiguen de oficio? Sí, pero regularmente tenemos a una persona que dice, oye, me mataron a mi animal, me mataron a mi perro, me mataron a mi gato, me mataron a mi caballo. Entonces tenemos a un ofendido en este tipo de denuncias. Herrera es un término completamente superado, no lo usemos nunca, por favor. Centros de salud animal o como haya en cada estado, pero Herrera es un término que no se utiliza ya en ningún lado. Miren, estos son los elementos del tipo penal. Son muy similares a los que hay en la Ciudad de México. Realmente solo cambian algunos conceptos. Y miren, voy a hacer muy rápido mención de ellos. Los actos de maltrato o crueldad en contra de los animales pueden ser por lesiones o por muerte. Y aquí pongo una palabra clave, muerte dolosa. No se castiga, como les comenté, lo que tiene que ver con culpa. Toda la falta de intención no es castigada en nuestro Código Penal. Pero fíjense bien, nos habla de participación de animales no humanos, la intención de llevar a cabo el acto, y en el punto C, que se cause sufrimiento o herida. En el inciso 2, en la fracción segunda, vamos a ver lo mismo, a excepción que en este punto se le causa la muerte. Esta parte es prácticamente igual a lo que establece el Código de la Ciudad de México. ¿Dónde va a ver la diferencia específica? En el siguiente párrafo, en el 264 quinques de nuestro código. Ahorita lo vamos a ver en el de la Ciudad de México. Aquí nosotros sí establecemos con un poquito más de claridad cuáles son las agravantes. Sin embargo, ustedes tienen una ventaja, se castiga con más penalidad actualmente en la Ciudad de México que lo que se castiga en el estado de Veracruz. Aquí pueden alcanzar hasta 4 años con un agravante ya hasta la mitad de esa temporalidad, lo cual ya convertirá en un delito, en este caso o en esta situación, de hasta 6 años. Miren bien, que se utilicen métodos de extrema crueldad, como pueden ser aquellos que ocasionen daños que provoquen dolor o mutilación innecesarios. Además de realizar estos actos de crueldad en contra del animal, el sujeto activo los capta en imágenes. Es muy común que tengamos un agresor que los grabe y lo suba a redes sociales. Es una práctica también bastante común. Y que los hechos hubieran sido ejecutados en presencia de menores de edad. Este tema lo tenemos mucho en las corridas de toros. Yo sé que aquí en la Ciudad de México están permitidas, lo cual, si hay algún taurino, con todo respeto, yo no apruebo esta práctica. Lo he manifestado públicamente. Las corridas de toros tienen que acabar en todo el país. ¡Bravo! ¡Abolición! Muchas gracias. Lo que sí tenemos, por ejemplo, en el estado de Veracruz ahorita, es la prohibición de que ingresen menores de edad. Pongo un ejemplo muy rápido. Un servidor clausuró una plaza de toros el año pasado. Fue la primera vez que se clausuraba una plaza de toros en todo el país. La clausuré por 3 meses y además detuve a los empresarios que me permitieron ingresar niños a estos actos. ¡Bravo! Y bueno, son cuestiones, y lo digo muy específicamente, no pueden ser toleradas por ningún gobierno. Nosotros debemos procurar que los menores no tengan incidencia en actos de violencia. Los animales no son nuestros juguetes y tampoco son una medida de diversión. Esto lo vemos precisamente como agravante. Cuando alguien utiliza a un menor para enseñarle una práctica que tiene que ver con maltrato, inmediatamente se le cataloga como agravante en el estado de Veracruz. Y bien, esto es lo que tenemos en el Código Penal del Distrito Federal, de la Ciudad de México, sin embargo está así en la página oficial. Y bueno, ¿qué tenemos en el artículo 350 bis? Muy similar a lo que veníamos comentando. El que realiza actos de maltrato o crueldad contra cualquier especie animal no humana, causándole lesiones. Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal no humano, se incrementarán en una mitad las penas que se señalan, que como bien dice ahí, son de 2 años en el caso de lesiones y de 50 a 100 días de multa. Y se entenderá para los efectos del presente título como animal, el organismo vivo, no humano, sensible, que no constituya plaga. El término plaga también es una cuestión discutible, porque un animal entra en plaga o se vuelve plaga cuando entra en contacto regularmente con el ser humano o cuando se le inserta en un medio ambiente al cual no pertenecía. En la naturaleza y en los ecosistemas los animales no se vuelven plagas, se controlan a sí mismos. Entonces, tenemos una plaga, por ejemplo, sí, tenemos por ejemplo el pez león en el Caribe que nos está haciendo una tormenta.
con las especies nativas, pero el pelón no llegó por sí solo, el pelón lo dimos nosotros. Entonces hay que tomar en cuenta este término plaga y nosotros lo cambiamos por animales en conflicto con el ser humano. Bien, avanzo. Esto igual nos habla del artículo 350 ter en relación a las sanciones. No voy a adentrarme mucho en esto, son muy similares las que maneja la Ciudad de México con el estado de Veracruz, con la excepción de las agravantes y la penalidad, que en este caso sí es mayor. Es una penalidad que, como comentaba, puede alcanzar de 200 a 400 días de multa y de 2 a 4 años de prisión. Sí es mayor aquí la penalidad. Y bien, miren, esto lo maneja la Ley de Protección a los Animales del estado de Veracruz. Y fíjense bien, nosotros tenemos en el estado, me enfoco en el artículo 3º, están prohibidas la caza y captura de cualquier especie de fauna silvestre, las peleas de animales y los circos con animales. Aquí hay dos puntos que quiero resaltar y del cual sí me siento muy orgulloso, que es el tema de las peleas de animales. Veracruz tiene el gremio gallero más grande del país. Contamos con más de 16,000 galleros que se dedican a esta actividad. Y lo que determinó la Suprema Corte, que voy a dar lectura a este punto porque vale la pena más adelante, es sumamente relevante. Abrió la puerta para que el resto de los estados de la República, incluido la Ciudad de México, acabe permanentemente con las peleas de gallos, que no tiene gran diferencia con la tauromaquia. Esto lo vemos ya en Veracruz y créanmelo, hemos combatido de frente todas las peleas de gallos de las cuales tenemos nosotros conocimiento. Y el tema de la caza y captura de especies de fauna silvestre, en el estado de Veracruz se maneja una excepción que es dentro de las UMAS. Entonces los cazadores lo que han hecho es que compran terrenos y obtienen el permiso de Semarnat para que se vuelvan UMAS. Y ahí se meten a cazar. Esto es una cuestión que tampoco debe ser tolerada. Estamos buscando que en la nueva reforma que se va a presentar a la Ley Estatal de Protección a los Animales se elimine completamente los permisos dentro de las UMAS. Bien, estos puntos, por ejemplo, que maneja la Ley Estatal de Protección a los Animales, también son muy controversiales en mi estado, que tiene que ver con patronadas y embalses y maquilladas. Es un tema que lo podemos ver en ciudades como Tlacotalpa, por ejemplo, que es un ícono de mi estado, que ha sido sumamente difícil de erradicar. La gente tiene un apego muy estrecho con el tema de la suelta de toros. Sin embargo, ya lo dijo la Suprema Corte, lo vamos a ver ahorita, ninguna tradición que traiga aparejado el sufrimiento de un animal está amparado por la Constitución ni tampoco por ningún tribunal. Y miren bien, estas son exclusiones a la Ley Estatal de Protección a los Animales, espectáculos de tauromaquia, estamos ya buscando que se eliminen, faenas camperas, carreras de caballos, actividades de charrería, jaripeos, etc. Y bien, esto nos dice la Constitución de la Ciudad de México. Y la quise incluir porque la verdad es que es un poco contradictorio. Me centro en el primer párrafo cuando dice que los animales por su naturaleza son sujetos de consideración moral. Le tenemos un miedo, un favor a decirles son sujetos de derecho, no de consideración moral. Los animales son sujetos de derecho, deben ser considerados como agentes victimizados cuando son agredidos y deben de tener derechos por sí mismos. No podemos seguir catalogando a los animales a través de nuestro propio criterio. Esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que se hizo en la Ciudad de México. Si bien es cierto que es un gran avance, porque hablamos de la Constitución, está preciosa, nos vamos al apartado de los animales y queda corta. Ojalá los legisladores tengan criterio en este punto y cambien el tema de consideración moral, que no sé, lo he consultado con varios especialistas y que me expliquen a qué se refieren con consideración moral y lo cambien por algo jurídico. Son sujetos de derecho. ¡Bravo! ¡Bravo! Miren, quedan 3 minutos, voy a tratar de acabar con esto. Vale la pena darle lectura íntegra a este texto. Esto lo determinó el ministro presidente de la Suprema Corte, el actual ministro presidente, y miren lo que dice. En la resolución que establece que si bien las peleas de gallos son expresión de una determinada cultura, ninguna práctica que suponga el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales puede considerarse una expresión cultural amparada por la Constitución. Por otro lado, aunque la primera sala reconoció que las normas impugnadas afectan los derechos de propiedad sobre las aves de pelea y la libertad de trabajo de las personas que se dedican a organizar peleas de gallos, la sentencia aclara que no se trata de una afectación desproporcionada en atención a la finalidad que persigue dichas normas, que es la protección del bienestar animal. Y fíjense bien esta parte. Al respecto se destacó que en una sociedad libre y democrática,
la protección del bienestar animal es un objetivo que legítimamente Exacto. puede justificar la limitación de derechos fundamentales. Exacto. Así la Suprema Corte concluyó que la prohibición de las peleas de gallos es constitucional, porque se trata de una medida idónea y necesaria para garantizar el bienestar animal, al tiempo que el grado en el que se consigue esa finalidad compensa las afectaciones a los derechos de propiedad sobre las aves de pelea y la libertad de trabajo de las personas. Este fallo es contundente, es lapidario para las peleas de gallos. No hay apelación sobre esto, esto lo determinó el Pleno de la Suprema Corte, por tanto abre la puerta para que el resto de los estados de la República termine de forma definitiva con esta práctica. ¡Bravo! ¡Bravo! Con este punto voy a concluir. Esta iniciativa, un proyecto que reforma y adiciona disposiciones a la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Veracruz, del Código Penal y de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de nuestro Estado, tiene 3 puntos fundamentales. En el tema de la Ley Estatal de Protección a los Animales, como mencioné, ya planteamos la eliminación completa de la tauromaquia. Ahorita está en discusión en el Congreso del Estado. De aprobarse, seríamos el tercer estado en aprobar esta disposición, pero además seríamos el estado más grande en aprobarse. Entonces, los diputados tienen ahí un conflicto emocional con el tema. Sin embargo, confío en su criterio, creo que saben que es un tema que no tiene vuelta de hoja y esperamos que Veracruz se lleve el tercer galardón en este punto. El otro es la creación de la primera unidad policial de protección animal, esa sí fue invento mío, la UPA, y esperamos que sea la primera unidad preventiva dedicada exclusivamente a la protección animal en el estado de Veracruz, también sea parteaguas para los demás estados. Una unidad que se dedique exclusivamente al tema de prevención de delitos contra los animales. Ya tenemos la primera unidad de investigación en la Fiscalía General, que forma parte de la Fiscalía Especializada y se dedica exclusivamente a la investigación de delitos cometidos en contra de los animales. Y finalmente, la más importante, la reforma al Código Penal del Estado, donde se incluyen delitos específicos como la zoofilia, la negligencia médica, la extracción ilegal de un animal que es equiparable al secuestro. Yo nunca he entendido la diferencia entre una persona que te pide recompensa por regresarle a su animal de compañía y el que tiene secuestrado a tu familiar. Para muchas personas los animales son nuestra familia y debemos tomarlo así. Y lo más importante, buscamos que la penalización de los actos de crueldad en contra de los animales de compañía se eleve hasta 10 años, para que seamos el estado que tenga la penalización más alta de todo el país. Y bien, termino con esta frase, muchas de estas ya la conocen: un país, una civilización se puede juzgar por la forma en que se trata a los animales de Gandhi. Y esta frase de Albert Schweitzer, que es un premio Nobel de la Paz: no me importa si un animal es capaz de razonar, solo sé que es capaz de sufrir y por ello lo considero mi prójimo, fue la frase que utilicé en la apertura de alegatos cuando ganamos el primer juicio por maltrato animal en la historia de Veracruz, y además fue la sentencia condenatoria más elevada en la historia del país, 2 años 4 meses y más de 40,000 pesos de imposición económica en contra de un sujeto por actos de agresión. Se las dejo, es una frase que tengo con mucho orgullo compartir y quedan sus órdenes.